Hola a todos y todas, soy Estefanía Velasco, asesora pedagógica de la editorial Esgel, y bueno, os damos la bienvenida a este webinario titulado Estar de Rodríguez o Estar de Fernández, estar con los Fernández en la clase de L. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos sacarle el máximo provecho a las lecturas graduadas, en este caso de la mano de Ivonne Lerner. Hola Ivonne, Hola, bienvenida. muchas gracias. Aunque, bueno, lo habéis visto seguro en el programa, os cuento un poquito más sobre Ivonne. Ella es doctora en sociolingüística por la Universidad de Tel Aviv, también licenciada en pedagogía y máster en sociología de la educación por la Universidad de Tel Aviv. Ha trabajado como profesora de L desde 1987, primero en la Universidad Abierta de Israel y a partir del 98 en el Cervantes de Tel Aviv. También es coautora de uno de nuestros manuales de Agencia L3 y 4 y bueno, seguro que la habéis visto por el mundo porque ha participado en numerosos congresos y cursos de formación y bueno, también ha publicado numerosos artículos en revistas profesionales. Sus temas de investigación son variados, la erosión lingüística, la sociología del español, el profesor inmigrante de lenguas, docente plurilingüe, uso de las lecturas graduadas, de lo que nos va a hablar hoy, y de la literatura en clase, también la explotación del cine en las aulas y las variedades del español. Y bueno, algo muy destacable es que en 2022 obtuvo el premio ASL Routledge por su tesis doctoral, que bueno, ha sido publicada con el título de La erosión lingüística de los profesores inmigrantes de español. Así que de verdad que tenemos a una gran profesional con mucha experiencia y de la que seguro que vamos a aprender muchísimo. Bueno, antes de darle voz a Ivonne para que empiece con su presentación, por mi parte os recuerdo que como siempre, va a quedar el webinario grabado y que también os enviaremos posteriormente un email con información para que solicitéis el certificado. Y bueno, a lo largo de la presentación podéis hacer también preguntas que luego le trasladaré a Ivonne, ¿vale? Así que yo no robo mucho más tiempo. Ivonne, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que están dispersos por el mundo. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes, esta cofradía de colegas que tenemos la suerte de tener los que nos dedicamos a la enseñanza de español. Y entonces, antes de empezar, quería preguntarles y que contesten en el chat si conocen el significado de la expresión estar de Rodríguez. Me gustaría saber quiénes la conocen eh, y que contesten qué significa. Esto para empezar. Te voy leyendo el chat, ¿vale, Ivonne? Por favor. Si me da tiempo. Si la conocen, hay gente que no. Diría que hay menos que dicen que sí. Bueno, entonces voy a confesar que yo tampoco la conocía y la conocí allá por los 90 cuando empecé a ir a congresos a España. Estar de Rodríguez significa cuando solo los padres de familia trabajaban fuera de la casa y las mujeres trabajaban solo en la casa, llegaban las vacaciones y la mujer se iba al pueblo a pasar el verano con su familia, mientras que el marido se quedaba en la ciudad trabajando y entonces, teniendo en cuenta que el apellido Rodríguez es tan común, estar de Rodríguez significaba quedarse en la gran ciudad mientras la esposa y los hijos estaban veraneando en la playa, en el pueblo, lo que sea. Entonces, bueno, quise jugar con esta expresión que me parece simpática para ir llegando a la serie de los Fernández de la que les voy a hablar hoy. Pero antes que eso, quiero saber qué terreno estoy pisando. Entonces, tengo estas dos preguntas que quiero hacerles por medio de una encuesta. La primera es con qué frecuencia usan ustedes las lecturas graduadas en clase, a menudo, de vez en cuando o nunca. Y la segunda pregunta sería si están conformes con el resultado del trabajo que hacen ustedes con las lecturas, sí o no. Y entonces me gustaría saber, como digo, insisto, qué terreno estoy pisando antes de empezar a exponer lo que quiero compartir con ustedes.
Creo que he publicado una encuesta, no sé si si está visible, así. Debajo del icono del chat hay un iconito con unas líneas que son como una tabla Gráfico. de un gráfico, gracias. Y ahí también podéis clicar en la frecuencia con la que os representáis. Y ya están respondiendo. No sé si lo ves, Ivonne. Todavía no. Vale, pues ahora te digo. De momento va ganando el de vez en cuando, ¿eh? Ok. Vale, en el chat es lo mismo. De vez en cuando hay gente que no directamente. Hay alguien que comenta que lo da de premio. Mm, Vale. Pues te digo, gana el de vez en cuando, de bueno, momento. y en cuanto al grado de satisfacción con el trabajo de las lecturas o con las lecturas. Añado una nueva encuesta también para que podáis completarla. Y aquí va ganando el sí. Ajá, Y esperemos que después de este webinario, vamos, mucho más. que el no ya no sea ninguna opción. Bueno, entonces, si te parece, sigo adelante. Perfecto. Entonces, me es fundamental o me era fundamental saber sobre todo la frecuencia con la que usan y si la mayoría dice que de vez en cuando, entonces, como dice Estefanía, es nuestra oportunidad para convencerlos de las ventajas del trabajo. Y entonces, con las lecturas graduadas. Entonces, voy a presentarles el resumen del webinario. Primero, voy a definir y caracterizar qué son las lecturas graduadas. Esta es la abreviatura que voy a usar, cuáles son las ventajas y también voy a admitir que hay algunos inconvenientes. Voy a caracterizar qué es una buena historia, voy a presentar cuáles son los apoyos que complementan el trabajo con las lecturas graduadas, cuál es el papel del profesor en todo esto. Voy a dar como ejemplo concreto la explotación didáctica de la serie Los Fernández. Y por último, vamos a decir, voy a presentar unas reflexiones finales. Entonces, para empezar, vamos a definir de qué se trata. Fíjense que a diferencia del manual, las lecturas graduadas se consideran como material complementario. Son textos extensos de ficción o no que fueron escritos especialmente para alumnos de lenguas extranjeras y que están graduados según niveles. Está claro que estos libros fueron escritos para una comunidad diversa de lectores, cada uno con una lengua materna, una L1 diferente, pero lo que tienen en común es que suelen leer más lento, justamente porque no es su lengua materna, y leen en la lengua meta, o sea, la lengua que están estudiando. Estos dos autores definieron a las lecturas graduadas como un género en sí mismo, diciendo se trata de literatura escrita para estudiantes de lengua. En estos libros se controla el vocabulario, la gramática, la carga informativa, el trasfondo cultural, de modo tal que no sean textos opacos para el lector. Al principio, en las lecturas graduadas solían ser adaptaciones de obras clásicas, pero luego empezaron a escribirse especialmente para alumnos de lenguas extranjeras. En estas lecturas suele haber diálogo, narración y descripción. Cuanto más bajo el nivel es, más cantidad de diálogo, y a medida que el nivel va aumentando, aumenta la proporción de narración y de descripción. Y un elemento fundamental son todos los apoyos con los que contamos más allá o junto con el texto en sí. ¿Cuáles serían entonces las ventajas de usar lecturas graduadas? En primer lugar, se trata de un input comprensible y tiene un significado, hay un argumento. Estas lecturas fomentan la fluidez en la lectura y refuerzan el vocabulario, no necesariamente lo aumentan. ¿Por qué? Porque el alumno se encuentra en su zona de confort. El alumno se va reencontrando con vocabulario y gramática ya conocidos, pero en un argumento y un contexto nuevo.
Esto le sirve a consolidar los conocimientos, tanto de vocabulario como de gramática que ya tenía. Quiere decir que nosotros abordamos el texto en primer lugar desde la lectura, como está aquí en color rojo, pero también contamos con el audio. Los textos también tienen en la página web la versión grabada y la podemos usar de diferentes maneras. Vamos a aprovechar el texto para trabajar la expresión oral, la expresión escrita y también la destreza de mediación, que el alumno puede mediar entre el texto y, por ejemplo, otros compañeros, puede mediar entre el texto que acaba de leer y futuros lectores que no hayan leído el texto, etc. Yo decía entonces que el uso de lecturas graduadas fomenta la autonomía del alumno tanto fuera del aula como dentro del aula. Fuera del aula porque se trata de una actividad individual. El alumno lee solo el texto, cada uno lee a su ritmo y permite la relectura, ya sea de fragmentos o de los capítulos que le hayamos asignado. Pero también fomenta la autonomía dentro del aula. Fíjense que lo que había sido una actividad individual en casa se transforma en una actividad grupal en el aula. Es una experiencia compartida del disfrute y de los comentarios de la lectura, y esto muchas veces lleva a una mejor comprensión de lo que la persona sola en casa había entendido o comprendido más o menos. Sigo con las ventajas. Si decidimos usar una serie de libros, o sea, libros que pertenecen a la misma serie, el alumno poco a poco se va familiarizando con el elenco de personajes. Cada libro le va agregando más datos de los personajes y se crea cierta familiaridad con estos personajes, como digo, que se van repitiendo de libro a libro. Las lecturas graduadas suelen tener lugar en un contexto espacial auténtico. Esto le permite al alumno viajar por el mundo hispano. Los textos están escritos en lengua coloquial, no vulgar, y suelen contener varios refranes y expresiones. El objetivo a corto plazo del alumno es, él quiere saber qué va a pasar y también terminar el libro, por supuesto. Y esto da una enorme sensación de logro, placer, y esto repercute en un aumento de la motivación. Ahora, como dije antes, no todo es perfecto y también nos topamos con desventajas cuando queremos usar lecturas graduadas. Por ejemplo, que el libro que yo haya elegido no genere ningún interés entre los alumnos. Esto puede pasar. Puede pasar también que no todos lean lo que les hayamos asignado. Puede ser también, esto es habitual, que carezcamos de buenos libros para los niveles más bajos y todo junto, puede ser también que nuestro grupo tenga poco hábito de lectura. ¿Cómo puedo saber si la lectura es adecuada a mis alumnos? Me voy a hacer 3 preguntas básicas basadas en un fragmento. Primero, si el alumno puede leerlo sin el diccionario. Segundo, si es capaz de leerlo con rapidez a su ritmo. Y tercero, si el alumno es capaz de entender todo o casi todo. Y si la respuesta a estas 3 preguntas es afirmativa, quiere decir que la lectura que acabo de elegir es del nivel adecuado a mis alumnos. Entonces, pensemos en el alumno como lector. Primero que nada, siempre que leemos, ya sea en la lengua madre o una lengua extranjera, mientras vamos leyendo nosotros imaginamos, fantaseamos, seguimos la trama, nos interesamos por los personajes, nos podemos identificar más o menos con ellos, vamos acumulando lo leído y lo recordamos. Nos hacemos preguntas, nos interrogamos, hacemos hipótesis. En el mejor de los casos nos enfrascamos en la lectura y nos enganchamos con la trama. Toda buena historia, entonces, debe tener una estructura completa. Debe exponer un problema, lo desarrolla, llega a un clímax y finalmente se resuelve. El argumento debería ser interesante, pero sobre todo verosímil. Los personajes deben ser fácilmente distinguibles y queribles. No olvidemos que el alumno está lidiando con una lengua extranjera, a veces incluso con un alfabeto que no es el propio, que no es el de su lengua materna. El espacio donde la historia tiene lugar debería ser también claro. Y una buena lectura debería tener algún propósito, ya sea entretenimiento o la transmisión de un mensaje. Esto como buena historia en general. Pero una buena lectura graduada debería ser del nivel que dice tener. A veces dice A2 y yo veo contenidos que pertenecen al B1.
Por ejemplo, la trama debería situarse en un trasfondo cultural, geográfico y lingüístico real. O sea, no desperdiciemos esa oportunidad. Una buena lectura graduada entonces debe generar un ritmo de lectura fluido, como dije antes, que el alumno se vaya reencontrando con vocabulario conocido. Y esto le va a permitir una lectura continuada. Se trata de una lectura tanto extensiva, o sea, es una lectura en la que no me detengo ante cada palabra que no conozco, sino que trato de seguir entendiendo y que el contexto me ayude. En ese sentido es extensiva, pero al mismo tiempo extendida en el tiempo. O sea, vamos a ir leyendo más o menos de a 2 capítulos por semana y tenemos como una cita semanal con el texto. Y entonces, de esta manera, por medio de esta cita semanal, se va creando un vínculo con el texto, tanto individual como grupal. Como dije antes, es una experiencia compartida. Comentamos lo que nos pareció, nuestras impresiones. Es decir, que estamos actuando como lectores y no como alumnos. Y entonces ahora quiero pasar a un ejemplo concreto, como había dicho Estefanía al principio, y es la serie de Los Fernández, cuyos autores son Jaime Corpas y Ana Maroto. Y en esta familia, Los Fernández, tenemos a Carmen, que es la madre, Paco es el padre, Lucas, el hijo de 20 años, que es estudiante de biología, y Marina, la chica de 17 años, la hija de 17 años, que estudia, por supuesto, en la escuela secundaria. En esta serie, como pueden ver, hay 8 títulos, desde el nivel A1 hasta el B1, y están divididos entonces en estos 3 niveles, como dije. Fíjense que en la columna del nivel A1 hay 2 que son A1 más, o sea que tienen un poquito más de nivel. Y a propósito, puse de color rojo los lugares donde tienen lugar, donde transcurren las historias. Y ya mismo pueden ver que los Fernández, ya lo voy a decir también, son muy viajeros y viajan tanto dentro de España como fuera de la península ibérica. ¿Cuáles son los elementos en común, entonces, de estos 8 libros que componen la serie? Primero, cada libro tiene un argumento autónomo, o sea, se puede leer totalmente por separado. Los capítulos tienen una longitud similar, esto facilita la asignación de la lectura. El motivo del viaje, como dije antes, tanto dentro como fuera de España. Los personajes toman decisiones, son buenas, son malas, esto fíjense que da lugar a que conversemos, a que debatamos. Los roles femeninos y masculinos no están estereotipados, esto también lo veo como un gran valor de la serie. Hay también diferencias socioeconómicas entre los personajes, o sea, no son todos ricos, no son todos pobres, y el elemento del humor es fundamental, es algo que a todos nos da placer cuando leemos. Ahora, muchos o casi todos estos libros que componen la serie, de alguna manera, cumplen los rasgos de lo que es una comedia de enredos, en las que siempre hay malentendidos. Los personajes muchas veces adoptan diferentes identidades, o sea, se hacen pasar por alguien que no son. Suele haber coincidencias improbables, también intrigas amorosas, un ritmo ágil y un final feliz, que es algo que también nos da placer a todos. Entonces ahora quiero también ver sus opiniones y quería preguntarles y que por favor respondan en el chat. ¿Qué creen ustedes que agrega el hecho de que los protagonistas de esta serie sean una familia de 4 miembros y no un solo protagonista como conocemos de tantas otras series? Así que esta es una pregunta que les pido, insisto, por favor, que respondan en el chat. Y ahora te leo las respuestas, Ivonne. Diversidad a la hora de actuar, diferentes puntos de vista, importancia de la familia, da más a conversar, mayor posibilidad de identificarnos con alguno de los miembros de la familia, variedades de personajes, también en la trama, de que se podrían manejar más situaciones, perspectivas diferentes de los personajes, relaciones interfamiliares, descripción de carácter diferente, diferentes contextos de vida,
más variedad al argumento, diferentes personalidades, creo que una vez más, interacción entre ellos, también diferencia de generaciones, dinámicas Buenísimo. familiares diferentes a las de la cultura propia. Es más interesante, con más personajes, es menos aburrido. Se puede utilizar para distintos públicos de aprendientes. Hay posibilidad de que los alumnos se identifiquen con personajes distintos, variedad de contextos, diferentes roles, riqueza de relaciones, diversidad de opiniones, diferentes historias de cada uno, las situaciones. Wow, buenísimo. Genial, genial. Sí, diferentes modos de pensar, diferentes gustos, amigos, amistades, familia heterogénea y que representa también variedad de tipos de familia, vocabulario diferente también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Enriquecieron a lo que yo había previsto y entonces voy a exponer lo que yo había previsto, o sea, cuáles son las ventajas de que en el foco de cada uno de estos 8 libros tengamos una familia y no un solo protagonista. Entonces, yo pensé que es algo más realista a diferencia de cuando, por ejemplo, tenemos un detective o una detective. Permite un involucramiento y o enganche con alguno de los 4 miembros de esta familia. Toda familia es un mundo, ¿no? Eso se dice en todas partes. Y esta no es una familia perfecta, los Fernández, lo cual le agrega una cuota grande de verosimilitud. Como habían dicho ustedes, vamos a examinar también las relaciones fuera de la familia, así como los vínculos entre los miembros y por supuesto vamos a ver que hay conflictos. Y entonces vamos a trabajar los vínculos, por ejemplo, entre los padres, entre los hermanos y cada uno de los hijos con sus padres. Por otro lado, el hecho de que en estos 8 libros el narrador esté en tercera persona, a nosotros como profesores, nos da una oportunidad riquísima de pedirles a los alumnos que adopten otro punto de vista, ya sea el de la madre, el del padre, hijo o hija, y que cuenten lo que pasa, lo que pasó, lo que está pasando según el nivel de mi grupo. Así que gracias por todos los comentarios de ustedes, los voy a agregar la próxima vez que dé este webinario. Ok, y ahora que les conté todo esto, ¿qué hago? Primero que nada, hay que elegir bien el libro, ya sea el nivel y los apoyos didácticos. Voy a pensar, voy a prever, voy a planificar una explotación en la que haya prelectura, durante la lectura y postlectura. Y como toda actividad de clase, voy a querer evaluar o valorar la experiencia que hayamos tenido. Entonces, quiero detenerme ahora un poco y explicar a qué me refiero cuando digo material de apoyo. Primero que nada, la tapa y la contratapa de por sí ya son un material rico a trabajar en clase. Las fotos o ilustraciones que vengan en el libro, ya sea en color, blanco y negro, también las voy a usar. Los mapas, ya sea que el libro traiga mapas o yo los saco de Google Maps sin ningún problema. Notas al pie, ya sea lingüísticas o culturales, también las vamos a usar. Y específicamente la serie Los Fernández trae al final ejercicios que son preguntas por capítulo. Hay libros en las que las preguntas son preguntas globales de todo el libro y los Fernández traen preguntas de respuesta cerrada, pero hay otras de interpretación, o sea, de respuesta abierta. Y por supuesto, para las preguntas de respuesta cerrada, está el solucionario al final. Y por último, la serie Los Fernández tiene también los libros grabados, o sea, en la página web tenemos el audio de cada uno de estos libros y este es un material riquísimo con el que también contamos. Entonces, les quiero mostrar algunas de las tapas, como les dije, en mi opinión son bastante estimulantes, son motivadoras, son en colores y las tapas ya, como les digo, nos permiten hacer todo tipo de trabajo. Por ejemplo, antes que nada, antes de empezar con la primera lectura de X curso que yo tenga, X grupo, es importante, en mi opinión, establecer las reglas del juego. ¿A qué me refiero?
vamos a tener que aclarar qué diferencia hay entre lectura intensiva, o sea, cuando elegimos un texto a leer en clase, ya sea en voz alta, ya sea de manera silenciosa, una lectura intensiva en la que cada ítem léxico es importante y hay que conocer, a diferencia de la lectura extensiva, que es el caso de las lecturas graduadas, donde no hay que entender todas las palabras o todos los ítems léxicos, y aquí el argumento es el que cobra importancia. El alumno, entonces, cuando hace una lectura extensiva, tiene que saber lidiar con palabras nuevas y tiene que hacer un uso selectivo del diccionario. No tiene que buscar todas las palabras, sino que tiene que saber decidir cuáles son aquellas palabras que me molestan y me entorpecen la comprensión. Es importante también, cuando establecemos las reglas del juego, hay que aclarar el género del libro. ¿Por qué? Porque esto permite reconocer rasgos típicos. O sea, es un libro romántico, es un libro, es una comedia de enredos, es un libro de suspenso. Eso ya hace que antes de leer tengamos ciertas expectativas. Sigo con la prelectura. Como dije, va a ser importante describir la foto o dibujo de la tapa del libro, porque eso ya nos sitúa en un espacio determinado, con personajes determinados que tienen y que llevan a cabo ciertas acciones. El título del libro también es fundamental porque nos sitúa en un lugar y habla de algún tipo de acción, y entonces puede servir para que los alumnos imaginen el argumento. Y entonces podemos pedirles que escriban en una frase: creo que este libro se trata de... El profesor guarda estas hipótesis y las vuelve a sacar al final de la lectura para que comparemos la previsión con la realidad. Otra actividad de prelectura, como los capítulos de toda la serie Los Fernández están no solo numerados, sino que tienen título, podemos jugar y recortar o mezclar todos los títulos de los capítulos, excepto el primero y el 14, en este caso, del libro Boda en Buenos Aires, y que los alumnos prevean, por supuesto sacándole el número, prevean cuál va a ser el orden antes de leer, y una vez que terminen el libro o mientras van leyendo, van reacomodando el orden de los capítulos. Ahora, todo eso era prelectura. Durante la lectura, como dije, va a valer la pena que aprovechemos las ilustraciones que traen. Podemos, por ejemplo, recortarlas o proyectarlas desordenadas en la pantalla del aula o en la pantalla del curso por Zoom, si es que es un curso a distancia, para que ellos las ordenen. Entonces, de esta manera van también haciendo sus hipótesis. Pueden ponerle un título a cada una de las ilustraciones, pueden nombrar objetos y personajes que aparecen en dichas ilustraciones, o puedo recortar también fragmentos variados y que ellos los relacionen con las imágenes que yo haya elegido. También como las lecturas tienen lugar en espacios concretos reales. Aquí vemos, por ejemplo, el barrio donde viven los Fernández. Los Fernández viven en Madrid, en la calle de la Bola, y suelen tomar el metro en la estación Ópera. Entonces, ¿qué mejor que proyectar el mapa de Madrid y, por ejemplo, proyectar la línea 2 del metro? Aquí marqué la estación Ópera, que es la estación que ellos suelen tomar. Entonces, de esta manera podemos, por ejemplo, seguir el itinerario que hace alguno de los personajes por la ciudad o en el metro. Durante la lectura también, ustedes saben que las lecturas graduadas vienen cada vez más musicales. Esto es claramente un elemento cultural que vamos a aprovechar. A veces está el nombre explícito de una canción, como por ejemplo el tango Caminito, que aparece en Boda en Buenos Aires, pero a veces solamente se menciona el cantante o la cantante. Bueno, para nosotros es una puerta que se abre para que trabajemos o la biografía de este cantante, si no sabemos los pasados, la descripción física de este cantante, alguna canción de este cantante, por ejemplo. Como digo, es una oportunidad riquísima para explotar didácticamente. La música es algo siempre da placer. Por otro lado, como dije, los Fernández son muy viajeros, tanto dentro de España como por varios países del mundo hispanohablante. Aquí ven Cuba, México, Argentina y, como dije, dentro de España. Y entonces
Esta es una oportunidad riquísima otra vez de exponer a los alumnos hablantes de diferentes países hispanohablantes, pero no para que empiecen a producir según las diferentes variedades, sino para que sean capaces de poco a poco reconocer rasgos principales de estas variedades con las que los Fernández se ponen en contacto, ya sea rasgos de gramática o de vocabulario. Los Fernández también comen, entonces vamos a aprovechar donde la lectura el elemento de la gastronomía, otra vez un elemento claramente cultural, y algunos de los platos pueden ser más o menos conocidos, como estos dos cuyas fotos tengo en la diapositiva, que son dos platos de Tenerife, que está en el libro de vacaciones de carnaval en Tenerife, papas arrugadas y el bien me sabe, que es un postre que por supuesto nunca probé, pero esto, insisto, nos da pie a que trabajemos las recetas y todo lo que eso conlleva, el vocabulario de la cocina, los verbos, los utensilios, las cantidades y los envases. Ok, pasamos ahora a la tercera etapa, habíamos dicho prelectura, durante la lectura y postlectura. Ahora, todo lo que estoy planteando no quiere decir que tengan que hacer todo con todos los libros, ustedes van eligiendo según lo que les guste, según lo que les convenga y según el grupo que tengan. Entonces, después de leer vamos a hacer actividades tanto de expresión oral como de expresión escrita. Y quiero presentar ahora algunas ideas para la expresión oral. En lugar de pedirles ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo el personaje? Yo siempre tiendo a pedirles que describan a los personajes, que expliquen cómo les cae, si les cae bien, si les cae mal, por qué. Pueden también entrevistar al o a la protagonista o a uno de los Fernández. Pueden dramatizar un encuentro entre dos de los personajes 5 años después de la trama. Pueden imaginar qué va a pasar con el protagonista o la protagonista dentro de 5 años. Pueden también hacer un esquema con las relaciones entre los personajes. Por ejemplo, del libro Carnaval en Tenerife puse en el centro a Lucas, que es el hijo mayor, el chico de 20 años. Entonces, ¿qué relación tiene con Paco, el padre, Carmen, la madre, Marina, su hermana, pero también con Cristina, su vecina, y Luis, su amigo y compañero de la facultad? Ahora, en los diferentes libros van surgiendo temas que también para nosotros como profesores son puertas que se abren. Y yo puedo elegir el tema a trabajar que a mí me interese y que crea que a mi grupo también le puede interesar. Por ejemplo, en el libro que se llama Fiesta Sorpresa en Chinchón, aparece el tema del fútbol español, la relación abuelos-nietos, se menciona a Javier Bardem y Penélope Cruz, por ejemplo. Nochevieja en Madrid, por supuesto, las costumbres navideñas y de Nochevieja en España, otra vez la relación abuelos y nietos. Carnaval en Tenerife, el tema de la crisis de los 40, los lugares emblemáticos de Tenerife, el carnaval y los disfraces. Del libro Salsa en La Habana, por supuesto la música cubana, se menciona solo a Pablo Milanés y al grupo Buenavista Social Club, lugares emblemáticos de Cuba, el carácter seductor de los cubanos. De fin de semana en Barcelona, por supuesto, Antonio Gaudí, los barrios barceloneses más famosos, el turismo de masas, la adicción al teléfono celular. De aventura en Yucatán, por ejemplo, el tema de la ecología, el reciclaje, la basuraleza, o sea, cómo los seres humanos ensuciamos la naturaleza, los voluntariados, pagos o no. De vacaciones en Mallorca, por ejemplo, se puede conocer al pintor mallorquín Miquel Barceló. La diferencia entre pintores famosos y pintores principiantes, los lugares emblemáticos de Mallorca. Y por último, de boda en Buenos Aires, se toca el tema de la Guerra Civil Española, el exilio español en América Latina, las familias divididas en las que parte vive en América Latina, parte vive en España. Se menciona el Martín Fierro, este poema épico argentino escrito en 1872. Habíamos hablado entonces todo esto con respecto a la expresión oral. En cuanto a la expresión escrita, también se abre un rico abanico de posibilidades. Entonces, bueno, yo puedo pedirles a los alumnos que le escriban un mail al protagonista o a la protagonista como si fueran su madre. Escribir un mensaje a un amigo recomendándole el libro. Puedo hacer un anuncio para vender el libro. Puedo escribir el diario solo de uno de los personajes.
y imaginemos que hubiera un chat, por ejemplo, de WhatsApp entre dos personajes, puedo alargar este chat y agregar mensajes. Y para terminar, a mí me gusta siempre, una vez que se termina de leer el libro, me gusta hacer un informe de lectura que cada alumno hace en clase y al final del curso acumulamos y vemos cuántos informes tenemos hechos, que eso refleja cuántos libros leímos a lo largo del curso. Como dije al principio, toda actividad de clase es bueno que conlleve algún tipo de evaluación o apreciación. No me estoy refiriendo aquí a poner nota, sino que vamos a hacer una evaluación formativa, o sea, durante la lectura y sumativa al final del libro. Y también podemos hacer una encuesta de opinión breve, o sea, ¿les gustó? Si les pareció difícil, si les gustó el audio, si sienten que contribuyó a su aprendizaje, qué les pareció el ritmo con el que leímos este libro, si querrían leer más libros de esta serie o de otra. Y al final, una cosa que suelo hacer, votamos el mejor libro del curso. Y aquí también es interesante que ellos justifiquen y argumenten por qué les gustó este libro, por qué prefieren este y no otro. Y entonces, para ir terminando, quería compartir con ustedes unas reflexiones finales. Primero, como creo que les quedó claro, es fundamental saber elegir bien el libro con el que vaya a trabajar con un determinado grupo. Creo que es importantísimo que las lecturas graduadas ocupen un lugar más central en nuestros cursos y que sepamos sacarles el mayor provecho. Aprovechar los soportes que el libro mismo trae, saber expandir el material con elementos que yo busque, ya sea, como dije, canciones, mapas, recetas, el mapa del metro, saber elaborar actividades para las 3 etapas, prelectura, durante la lectura y una vez que terminamos, y que quede claro que es una rica experiencia grupal. De esta manera yo creo que vamos a poder lograr un mejor y mayor aprendizaje de la lengua y también con la expectativa de desarrollar el placer de leer, que haya disfrute y si podemos ir creando hábitos de lectura, sobre todo entre los adolescentes. Y de alguna manera para ir preparándolos poco a poco para que más adelante, al llegar, digamos, a un B2, puedan leer literatura. Y entonces comparto con ustedes algunos ítems de bibliografía y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ivonne. Ha sido muy, muy, muy interesante y un recorrido muy rico, también culturalmente, Gracias. como hemos visto. También gracias a los participantes, a los asistentes que han colaborado a través del chat y también, como decías tú, pues nos han enriquecido el taller, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas. José Damián nos dice que ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura durante la hora de clase? Bien. Más o menos entre 10 y 15 minutos. Y suele ser al principio, digamos, después de unos 5 o 10 minutos, lo que llamo la cartelera cultural, en la que cada uno recomienda una serie, un libro, una película que haya visto, si es en español mejor. Después pasamos al trabajo con las lecturas graduadas y suele llevar, como digo, máximo unos 15 minutos. Si están sumamente enganchados y entusiasmados, no los voy a cortar, pero más o menos 15 minutos. Creo que más o menos ha respondido. Nos dice que si también lees el libro y haces las actividades todos los días o con qué frecuencia. Mis cursos son de una vez por semana y entonces a partir del nivel A2 se leen más o menos 2 capítulos por semana y logramos leer, depende del número, digamos, pero si es un curso de 10 clases, leemos 2 libros, 2 lecturas. Y como digo, es una clase semanal y suelo dar 2 capítulos para que lean en clase. No leemos los capítulos, perdón, los leen en casa, no leemos los capítulos en clase, justamente por lo que dije, cada uno lee a otro ritmo. Cuando leo en voz alta no entiendo lo que leo. Así que descarto, o sea, estoy en contra de leer en clase, a menos que sea un fragmento importantísimo. Entonces, ellos leen en casa y lo comentamos en clase.
Ujú. Me parece también una forma de optimizar, ¿no? El tiempo que tenemos, que es limitado, y bueno, Perfecto. pues hacerlo de la manera más práctica y más significativa también para ellos, ¿no? Bueno, te están dando también las gracias por el webinario y bueno, nos dicen también que han aprendido nuevas formas de trabajar con este recurso, que ha sido también muy interesante. Y bueno, si me permites, yo voy a responder dos de las preguntas que nos han hecho. Bueno, Jacqueline nos dice que cómo pueden adquirir los Fernández. Mandaremos de todas maneras información, pero podéis encontrarlo a través de nuestros distribuidores a lo largo de todo el mundo y también a través de nuestra página web, que es l.sgel.es, pero insisto, mandaremos un email con toda la información. Y bueno, y también Alicia nos preguntaba que si podrían tener alguna copia de los libros para trabajarlos antes de usarlos en clase. Y lo mismo, cuando mandemos el email para que podáis acceder a la grabación del webinario y también solicitar el certificado, pues os daremos acceso a alguno de los títulos de los Fernández, ¿vale? Así que también tendréis acceso a ellos. ¿Vale? Pues, Ivonne, muchísimas gracias también por todas las ideas que nos Gracias llevamos. por la oportunidad y gracias a los asistentes por haber estado aquí presentes desde tantos lugares diferentes del mundo. Sí, totalmente. Bueno, recogemos algunas recomendaciones de añadir viajes a los Fernández, pero bueno, nos quedamos con todo lo que nos has contado, que es muy, muy, muy útil, que podemos aplicar mañana mismo si ya hemos terminado nuestra jornada hoy. Y bueno, un placer, Ivonne. Nos vemos por el Gracias. mundo Perfecto. Perfecto. Muy y bien. Bien. muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Nos vemos pronto.